A ver, charlemos un poco del entorno de estos días. La sequedad, hay mucho humo, hay muchos azares también. A ver, ¿sos alérgico o sentís que tenés alguna alergia estos días? Vamos a tratar este tema ahora con nuestro siguiente móvil. Está Luis Medina con un especialista para que nos despeje muchísimas dudas. Luisito, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Lourdes. Sí, con una doctora que es Cecilia Luchini, con quien vamos a hablar, y es especialista en alergia. Y antes de que comenzara la nota, estábamos charlando un poquito, ¿no? Y nos decía que agosto y septiembre son los dos peores meses. ¿Por qué? Porque no hay lluvia, porque hay mucha polución en el ambiente, porque hay quema de cañaverales, mucho humo, bueno, un montón de cosas que se suman para que aquellas personas que tienen alergia, bueno, las sufran más todavía en estos 2 meses, por lo menos hasta que caiga un poco de agua y se comience a regular este clima. Bueno, así que vamos a hablar con Cecilia. ¿Cómo le va, Cecilia? Buen día, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, mucha gente seguramente la está escuchando y está atenta para saber qué hacer en estos meses, ¿no? Sí, estos meses son complicados, como vos decías, por el tema de la sequedad, del viento. Se suman los alergenos que están durante todo el año. Se suma además el alergeno que es los pólenes, todo que es agosto, septiembre, como bien decías. Es muy importante el tema de la polución ambiental, porque eso inflama la mucosa nasal y sumado a estos alergenos que están en el aire, producen la inflamación esta que nos da estornudo, picazón en los ojos. Esta es la época de la rinitis y de la conjuntivitis alérgica también. Afecta a los chicos que tienen asma, a los adultos que tienen asma, entonces hay broncoespasmo también. Y bueno, una de las medidas que uno puede hacer es usar, por ejemplo, gafas, sobre todo los días ventosos, para evitar esta polución. Viajar en el auto con las ventanillas cerradas. Limpiar con paños húmedos si hay mucho polvillo ambiental. Otro tema también es, bueno, que está todo como electrificado. Bueno, y todo tiene que ver con esto, ¿no, doctora? O sea, la sequedad, digamos, ¿cómo nos afecta a los habitantes, digamos? Sí, la sequedad afecta mucho el tema de las mucosas, ¿sí? Porque produce una hipersecreción posterior, es decir, uno está afuera con el tiempo seco, entra a un lugar interior que está un poco más húmedo y produce esa respuesta inflamatoria, digamos, de secreción y todo eso. Así que es muy común que el cambio de temperatura de un ambiente a otro nos produzca la inflamación. Doctora, Y también sí. se suma que a la noche hace frío, ¿perdón? Sí, no, continúe Sí, y después... hace frío. A la noche hace frío y de día hace calor. Claro. Y ahí uno se desarma y después se termina La enfermando. amplitud Lourdes, térmica. ahora te escucha la doctora. Sí, doctora, así hincapié en las, sobre todo patologías respiratorias. A nivel piel, ¿se sufre también un poco más en esta época con las alergias? Pienso en la gente que tiene rosácea, por ejemplo, ¿o no? Sí, en realidad, bueno, la rosácea en particular empeora con el calor. Sí. Y con los alimentos por ahí que liberan histamina, ¿sí? Hay ciertos alimentos que liberan histamina y que nos produce esa rubicundez, o por ejemplo el calor de la ducha o el calor del horno, ¿sí? No tanto con el frío, pero sí, por ejemplo, la dermatitis atópica, donde tenemos una piel muy seca, que nosotros le decimos cerosis, cuando es la piel muy seca, eso sí afecta realmente este clima tan seco y necesitan, por supuesto, más colocación de humectantes, cremas de todo tipo. ¿Y hasta dónde puede llegar una alergia? ¿Es necesario consultar con el médico de cabecera en esta época? ¿Cómo me doy cuenta que es una alergia y no la confundo con otra patología? Bueno, en otoño es muy común confundirla con lo respiratorio, sobre todo, Claro. hablando de eso, con lo viral. Lo de la alergia generalmente es rinoconjuntivitis, Sí. que empeora durante la mañana y va mejorando durante el día. Así que esa es una de las particularidades que el paciente se da cuenta. Así que sí es importante consultar porque afecta mucho la calidad de vida y hoy hay un montón de tratamientos, ya sean medicamentos o incluso el tratamiento desensibilizante con vacunas que andan muy bien y mejora muchísimo la calidad de vida, es muy importante. ¿Y las alergias se despiertan desde pequeños o puede también sucederle a uno que ya adulto sienta o tenga la duda que tiene una alergia? Bueno, uno nace con la predisposición. Después va a depender de la exposición al cual uno tenga lo que va a desencadenar alergia. Y puede ser desde muy chiquitito o a los 70 años. O sea, la alergia se va a desencadenar, depende de la exposición. Si tenemos mucha exposición desde pequeños y una
alta predisposición, nos vamos a hacer alérgicos desde pequeño, pero también puede empezar a los 15, a los 20, a los 30, a los 40. No hay una edad para empezar a ser alérgico. Y mencionaba recién tratamientos. A ver, ¿uno debería ir a un alergista directamente o consulta primero con su médico de cabecera y ahí sí, considera oportuno, lo deriva? Cuando es algo leve, uno puede tratarlo con el clínico, con el pediatra, ¿sí? Pero cuando es algo más que afecta la calidad de vida, es decir, que ya no podemos trabajar porque estamos con un montón de pañuelos, no podemos estudiar, no dormimos bien, no descansamos bien, se recomienda el especialista porque en esos casos la medicación sola no suele ser suficiente. Entonces uno empieza con antialérgicos, después empezamos con corticoides y después descongestivos y nos empezamos a automedicar con un montón de cosas, siendo no necesario hoy porque sí se puede hacer un tratamiento que previene todo ese uso de medicamentos. Bueno, perfecto. Doctora, para cerrar, una última consulta. Hacía alusión al humo. ¿Nota más alergia hoy en día, que hay más contaminación que años anteriores o no? Sí, por supuesto. Todo lo que es contaminación ambiental inflama la mucosa y hace que los alergenos penetren mejor, o sea, que se expongan más nuestra nariz a todo eso. De hecho, en el campo donde hay más alergenos hay menos alergia. Claro. El problema son las grandes ciudades y la polución ambiental. Bueno, doctora, le agradecemos. Luisito ha sido muy clara en todos los conceptos que nos ha brindado. Bueno, seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, Luisito. Y a visitar al médico. Claro. Tomamos contacto en un próximo móvil. Nosotros seguimos.